Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda nuevamente Mario Tobilla de ProGratis. En esta ocasión vamos a continuar con esta lista de reproducción que tiene que ver con aprender a utilizar Microsoft Project. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos trabajando un poquito. Este es el tercer video que tiene que ver con esta forma de trabajar esta herramienta para gestionar proyectos. Recordarán que ya habíamos estado trabajando en videos anteriores, y si no, revisen en videos anteriores eh, cómo armar el proyecto. Perdón, es un poquito incómodo con el botón hasta acá arriba, entonces lo voy a bajar así para sentirme un poco mejor. Vamos a hablar acerca, ahorita en este momento ya sabemos cómo estructurarlo, pero vamos a hablar del tema de las predecesoras. Esta columna que está aquí. ¿Qué son las predecesoras? Ok, si te fijas aquí en este proyecto que estoy armando, todas las tareas empiezan el mismo día y, bueno, acaban, pues si duraran lo mismo, pues terminarían el mismo día y acaban, pues, acorde a los días que están teniendo. De manera que este proyecto dura 4 días porque la tarea más larga dura 4 días, que es esta tarea y esta de aquí. ¿Sí? Y entonces la realidad es que, bueno, habrá proyectos que así son, ¿no? Que todas las tareas pueden iniciar el mismo día. Aquí tenemos que ver el tema de las restricciones para poder arrancar las tareas. Es decir, qué insumos, qué materiales, qué herramientas, qué información necesito para poder arrancar esa tarea. Entonces, las predecesoras son estas tareas que tengo que haber terminado para poder arrancar una nueva tarea. Creo que estoy siendo claro, ¿verdad? Es decir, yo les vamos a cocinar y dices, ok, vamos a cocinar, vamos a hacer un pollo horneado y entonces, pues obviamente para poder hornear el pollo, necesito primero sacar el refractario donde voy a poner el pollo. O sea, no puedo agarrar y poner el pollo pues, ¿en dónde? ¿No? Entonces, es este orden que debo de tener, ¿no? Si voy a construir una casa, pues sí, pues, pero primero hago los cimientos, luego hago las paredes y luego echamos la losa. No podemos decir, empecemos por la losa. No, primero hay que hacer cimientos, luego cuando terminemos los cimientos, entonces levantamos paredes y cuando levantamos paredes, entonces echamos la losa. Los arquitectos me van a decir que hay más tareas, sí, pero el punto importante es que, bueno, hay actividades que debo de hacer previamente para poder entonces hacer la actividad. Entonces, esto es la predecesora. ¿Y cómo las voy a marcar? Vamos a suponer que la tarea 1.2 necesita a fuerza que la tarea 1.1 acabe. Ok, simplemente menciono el renglón donde se encuentra la tarea 1.1, que se encuentra en el renglón 3. Y escribo aquí el número 3. Vas a ver cómo la fecha de fin, la fecha de inicio y la actividad en el diagrama de Gantt se van a mover. Voy a darle Enter. Quiero que veas cómo aquí ya se movió, aquí el diagrama ya se movió también, y ahora fíjate cómo también la fase 1 también se movió, ¿sí? Y cómo el proyecto también se movió. Ahora dicen que el proyecto dura 5 días. ¿Por qué? Porque dura los 2 días la tarea 1.1 y los 3 días la tarea 1.2. Y entonces ya suma esos 5 días que va a durar nuestro proyecto. Ahora, esto se pone más interesante. ¿Por qué? Ok, porque resulta que ya ven que dividimos el proyecto en fases o etapas, ¿no? Tenemos, ¿sabes qué? En la fase de planeación tenemos diferentes actividades, ¿no? Y después la fase de ejecución. Evidentemente no puedo ejecutar hasta que yo no tenga un producto terminado de la planeación. Vamos a hablar de forma muy genérica y muy general, ¿no? Hasta que terminemos el plan, hasta ese momento arrancamos la operación, ¿no?
Entonces, precisamente dices, ok, toda la fase 2, toda completita, va a iniciar hasta que termine la fase 1. Entonces, hacemos lo mismo. La fase 1 es el renglón número 2. Entonces dijimos que la fase 2 va a empezar hasta que termine la fase 1. Aquí ponemos el número 2. Quiero que veas cómo ahora el proyecto nos va a sumar 9 días. La fase 1 no va a cambiar la duración. Y las tareas 2.1, 2.2 y 2.3 van a cambiar de fecha de inicio y fecha de fin. Aquí voy. Ahí está. Puedes observar cómo el proyecto dura ahora 9 días. ¿Por qué? Porque hasta este momento son los 4 días de la fase 2 y los 5 días de la fase 1, lo que nos da los 9 días. Y me vas a preguntar, ¿y entonces la fase 3 ya me la dejó afuera? ¿O por qué la fase 3 no me la está contando? Sí me la está contando, sí forma parte del proyecto, pero como no le hemos movido las predecesoras, Project da por hecho que todas sus tareas empiezan el mismo día. Y eso entonces dice, bueno, pues esto no nos va a afectar la duración del proyecto. Si fuera así, lo voy a poner nada más como dato. Voy a decir que la fase 2, cuando termine la fase 2, empieza la fase 3. Voy a ponerle aquí, la fase 2 está en el renglón 5. Y quiero que veas cómo se mueve y ahora el proyecto dura 13 días. Porque son los 5 días de la fase 1, 4 días de la fase 2 y 4 días de la fase 3. Esto cuando estamos hablando de un proyecto que sus fases, sus etapas, ¿sí? Se van moviendo a una terminando la otra. Puede ser que la etapa 2 y la etapa 3 empiecen terminando la etapa 1, la fase 1. Cambiamos aquí la antecesora, la predecesora, y nos cambia la duración del proyecto. Es decir, hay una parte importante. El proyecto, obviamente, que está dividido en etapas, en fases, en entregables, en partidas, no sé, depende mucho de la forma, del vocabulario, en cómo hablen en el argot donde tú estás trabajando. Hay quienes luego son muy puristas, digamos, en la gestión de proyectos y quieren que usemos los mismos términos. Lo cierto es que también tenemos que adaptarnos a la organización, al giro, al tipo de proyecto que estamos trabajando. Y en este caso, yo estoy queriendo poner muy general para que podamos comprender. ¿Sí? Pero dependiendo del tipo de proyecto, del giro en el que estemos hablando, puede ser que los nombres de los conceptos cambien, pero la idea general es la misma, ¿no? Cada etapa, cada entregable, cada partida. Entonces, vamos marcando cuándo inicia y termina la otra. Te dejo aquí en este video para no hacerlo más largo, pero vamos a hablar en el siguiente video de qué tenemos que hacer para cuando necesitamos que empiecen al mismo tiempo, cuando a lo mejor necesitamos que terminen al mismo tiempo, las tareas, las fases, y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Lo vamos a ver en el siguiente video. Mientras, si te gusta lo que estás viendo, si te gusta la explicación que estamos dando, por favor, suscríbete al canal, ¿de acuerdo? Dale me gusta y comparte. Y si requieres alguna información en específico, coméntanos y preparamos la información acorde a tus necesidades. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.